Telepacífico presenta Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. Bienvenidos, esto es Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. Gracias por conectarse con nosotros en esta franja de las mañanas. Nuestro departamento se prepara este viernes para iniciar con los Juegos Deportivos Departamentales que se llevarán a cabo en la ciudad de Palmira desde el próximo viernes hacia las 5 de la tarde en el Estadio Francisco Rivera Escobar. La inauguración de este importante evento que cuenta con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, de la Alcaldía de Palmira, que recibirá por lo menos 4.000 atletas, quienes se disputarán sus premios en 24 disciplinas. Y el taekwondo que ustedes están viendo en las imágenes de Economía HD, pues una de las disciplinas que a partir del próximo viernes se tomarán a Palmira en este importante evento que tiene que ver con los Juegos Deportivos Departamentales. Pablo Ascue nos llega a complementar un poco lo que estamos iniciando hoy en nuestro programa. Sí, señor, estamos preparados para vivir, disfrutar estos Juegos Departamentales, por supuesto, apoyar a nuestros deportistas, que son los que más adelante nos estarán representando a nivel nacional e internacional, como siempre lo hacen, de la mejor manera. Estamos en el Valle del Cauca, en tierra de campeones. Qué gusto continuar con ustedes. Rápidamente cambiamos de estudio aquí en nuestro canal regional Telepacífico para presentarles temas de actualidad, un tema de análisis, pero antes información para toda la población, los diferentes grupos poblacionales con situación o en condición de discapacidad. Saludamos también a nuestra compañera Claudia Arias. Ella siempre se encuentra ahí en el recuadro, en la parte inferior de sus pantallas. Claudia, feliz amanecer. Seguimos, Armando. Sí, señor, pues iniciando nuestro programa tenemos un invitado muy importante en Economía HD, que además es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión. Se trata de Cristian Spitia, él es intérprete en lengua de señas, que también nos acompaña en la programación de nuestro canal regional Telepacífico. Ustedes lo han visto ahí en el recuadro donde ven a Claudia, pues también está él muy comprometido con eso tan importante que es que las personas que en este momento pues no tienen algunas capacidades, pues con él y con toda, digamos, su experticia, tienen la capacidad de escuchar, de entender lo que estamos hablando y generando en los contenidos de nuestro canal regional Telepacífico. Cristian, bienvenido, muchísimas gracias por estar en este momento en el set de Economía HD y contémosle a las personas, bueno, ustedes lo ven ahí, pero ¿qué se necesita para uno poder aprender este lenguaje tan importante? ¿Qué tiempo lleva y en qué parte de Cali se puede realizar? Buenos días, Armando. Buenos días, Pablo. Pues gracias por la invitación. Pues inicialmente, pues un saludo a toda la teleaudiencia que nos ve esta mañana. Yo llevo ya en el canal regional, ya llevo casi 2 años, gracias a Dios. Pues el objetivo de hoy pues es informar como a la comunidad en qué sitios específicos se puede aprender lengua de señas, ya que pues es muy importante poder acceder a este tipo de espacios porque más aún en este mes de septiembre que se realiza la celebración del mes de la persona sorda, entonces es importante pues que todos los oyentes nos interesemos y empecemos a romper estas barreras de la comunicación que siempre las hay. Claro, y es importante, Cristian, conocer, aprender la lengua de señas por varios motivos, por un asunto de responsabilidad social, por apostarle a la inclusión que está establecida en la Constitución política de nuestro país, pero también por un asunto de ingresos. Representa una fuente laboral. Usted trabaja desde hace 2 años aquí, entonces quiere decir que estamos brindando alternativas también en materia de fomento al empleo. Entonces, ¿dónde pueden aprender lengua de señas todas las personas interesadas? Así es, inicialmente tenemos en la Asociación de Sordos del Valle, existe un curso que se divide en 3 módulos, pues cada curso tiene un costo, en este caso es una entidad privada, pero cada módulo dura unas 40 horas, esto da una certificación a cada persona en nivel de competencia en lengua de señas, que le permite no solo tener la comunicación, sino también poder desempeñarse de manera formal en este trabajo. También existe en el Centro Cultural Confandi un aula abierta los días sábados, en las mañanas, donde es ingreso libre, acceso a todo público para que las personas puedan aprender. En este caso es comunicación, no es tanto el tema como más profundo, sino simplemente la comunicación para llegar a esas personas. Cristian, esa capacidad que usted tiene de traducir simultáneamente lo que los presentadores estamos todo el tiempo generando y ustedes allá en otro lado del estudio, digamos, ¿en qué momento uno puede decir estoy preparado, podemos hacerlo? En su caso, ¿cuánto tiempo duró su preparación? Yo empecé con la preparación hace más o menos 4 años. Hace 4 años igual no fue un proceso fácil porque es una lengua completamente diferente, es una gramática completamente diferente. Yo creo que todo radica en el empeño que uno le ¿Y cuánto tiempo duró su preparación?
2 años hasta que empecé a trabajar. 2 años hasta que empezó. 2 años Bueno, hasta que señor. empecé a trabajar. Cristian, muy amable, muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bienvenido siempre. Todos los grupos poblacionales, todas las líneas de pensamiento tienen un espacio aquí en Economía HD. Ahora vamos a entrar en materia frente a nuestro tema del día. Está relacionado con el servicio doméstico en Colombia, normatividad y economía. Pues miren, en nuestro país existe un promedio de 650.000 personas que trabajan en labores propias del servicio doméstico. Desde hace algunos años hay una regulación específica que propende por garantizar los derechos laborales de todas estas personas. Es decir, un contrato laboral común y corriente como cualquier otro para garantizar entonces esos derechos. Y por supuesto, hay deberes también por parte del empleado y del empleador, Armando. Sí, señor, pues de esa cifra, Pablo, que usted está dando, pues prácticamente el 3,8% del total de las personas son ocupadas y hacen parte de las personas que también están trabajando en los hogares colombianos. Por lo general, el 95% son mujeres y hacen parte de los grupos indígenas, afrocolombianos y que provienen de las zonas rurales. Pero, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el manejo que se le están dando desde los hogares y se están cumpliendo las normas, Pablo? Porque además hay mucho desconocimiento exactamente de lo que está sucediendo. Pues entramos en materia y nuestra primera invitada es Nubia Ulloa. Ella es directora de marketing de la Agencia de Empleo Doméstica Ascali, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya usted está viendo pues el enfoque un poco que le estamos dando al tema de hoy. Y generalmente en Colombia se cumplen con las normas, Nubia, o todavía hay mucha desinformación o hay desinformación acompañada de pronto de jefes que no le dan la importancia que deberían a las personas que trabajan en el área doméstica. Pues básicamente sí hay mucho desconocimiento por parte de los empleadores y hemos tratado de buscar en la agencia un asesor que ayude a dar unas luces al respecto, porque muchos llegan diciendo, no, es que no sé qué hacer, cuánto les debo pagar, cómo las debo vincular a las prestaciones sociales. Entonces, a raíz de eso hemos creado como un pequeño departamento que ayude pues a los clientes a que den un mejor cubrimiento en las prestaciones y todo lo legal. Nubia, ¿hay implicaciones de un contrato, así sea verbal o sea escrito? ¿Cuáles son? Claro que sí. Generalmente se hace un contrato verbal y cuando ya se incurre en un contrato escrito, pues hay unas normas más específicas que debe pues el empleador llevar a cabo. Generalmente sí se habla de un contrato. Bueno, ingresa también al estudio a nuestros invitados la doctora Claudia Patricia Ramón. Ella es abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y también ha sido jueza de la República y hace parte del Grupo Interamericano de Juristas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cómo por le la fue invitación. madrugando, Claudia? Muy bien, muy ¿Sí? bien. Llegando sí. al canal sin problema. Sin problema, muy bien, muchas gracias. Bueno, doctora, pues entonces, por favor, ¿qué dice la norma también, especificaciones frente a las personas que trabajan en el servicio doméstico, que entre otras cosas es una labor determinante que también dinamiza la economía de nuestro país o de cualquier otro? Especificaciones, detalles frente a este sector de trabajadores. Claro que sí, lo que tú dices que dinamiza la economía, así es porque gracias a las empleadas del servicio doméstico, pues las mujeres, las personas del hogar podemos salir a trabajar. Sí. Si no fuera así, pues imagínense, no estaría aquí, ¿quién me despacha a los niños? Entonces, sí, claro, son fundamentales en el hogar y hay normatividad específica. La Organización Internacional del Trabajo, de hecho, ha expedido normas concretas que las protege. En Colombia la regulación es completamente específica y han dinamizado bastante para proteger este tipo de trabajadores. Por ejemplo, en la jornada de trabajo, pregunta para las dos, ¿a cuánto se debe extender? ¿Cuánto es el máximo de una jornada de trabajo? Porque muchas veces pensamos que el solo hecho de estar en la casa, de garantizarle los alimentos, de garantizarle el hospedaje, pues es sinónimo de abuso y de extralimitarnos y de no pagar las horas extras. Entonces, especificamos a cuánto debe ascender la jornada laboral para una persona que trabaja en el servicio doméstico. Claro que sí, la jornada laboral es de 10 horas. 10 horas. 10 horas hábiles. Cuando ya se incurre más de este tiempo, ella empieza a ganar horas extras. ¿Y cómo determinar o garantizar esas horas extras? Pues ya eso se debe hacer un acuerdo con el empleador.
que si yo ya empezó a las 10 horas, de ahí en adelante empieza a correr hora extra y ellos lo determinan hasta qué horario puede trabajar esa empleada. Por ejemplo, el artículo 13 de la Constitución ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Bajo ese concepto, doctora Claudia, y lo que estábamos hablando aquí ahorita, pues está hablando de que las mujeres internas, las señoras internas, pues, trabajan un máximo hasta 10 horas, Hasta 10 por horas. día hasta 8 horas. Hasta Pero entonces también lo que mencionaba Pablo un poco, esa negociación que se hace en que si se le da el desayuno, que si se le da el almuerzo, que si se le da La un espacio vivienda. para dormir, la vivienda, exactamente, entonces se le empieza a mermar un poco el sueldo. A mí me gustaría bajo eso, es decir, ¿cuánto debe ganar una persona que trabaja domésticamente y si se pueden hacer ese tipo de canjes que acabo de mencionar? Sí, lo que tú dices, se trata del salario en especie, que no puede ser superior al 30% del salario mínimo mensual legal. Repitamos, por favor. El ¿Cuánto es? 30%. El 30%. No puede exceder, o sea, el salario en especie no puede exceder del 30% del salario mínimo mensual legal vigente. Si pudiéramos hacer una regla de 3, tener una comparación de quizá un salario base para sacarle ese 30%, que no exceda ese 30%, es decir, un ejemplo en cifras, 500.000 pesos, digámoslo así. 500.000 pesos. Entonces, el salario en especie no podría exceder de 150.000 pesos. Más o menos ese es el promedio. Más o el menos 30%. ese es el promedio, el 30%. Y ese salario en especie, como lo decía Armando, es vivienda, alimentación y vestido. Y este vestido es diferente de la dotación que se le debe dar al trabajador cada 4 meses. Entonces, definamos salario mínimo, importante. Salario No son mínimo. 300.000, 400.000, No, es un salario mínimo. 600, está el salario mínimo en 644. 644.000 pesos, y eso es el 30%, exactamente. Y tiene que tener seguridad social, ¿cierto? Todas las garantías. Seguridad social, prestaciones sociales. Hay que hacer la diferenciación en que los empleados del servicio doméstico pueden ser de 3 clases: internos, externos y por días. Y por días. Ya Y por venimos a hablar de esas especificaciones de acuerdo con los contratos y de acuerdo a esa dinámica laboral, si es interno, externo o por días. Hay mucho que mencionar, pero ya queremos sacar algunas conclusiones. Ténganlas muy en cuenta, por favor. Si usted contrata a una persona para el servicio doméstico, de manera diaria solamente puede trabajar 10 horas. Eso es lo que dice la jornada laboral. De ahí en adelante tendría que pagar horas extras. El salario promedio es el salario mínimo y el pago en especies, estamos hablando de alimentación y vivienda, no puede exceder el 30% de ese pago. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Muy bien, Así entonces con las conclusiones. Estamos en Economía HD hablando del servicio doméstico en Colombia, economía y normatividad, pero también tenemos información que tiene que ver con la actualidad del departamento del Valle del Cauca, porque ya vienen los juegos departamentales y queremos presentarles diferentes perfiles, historias de vida referente a las disciplinas deportivas que vamos a poder disfrutar en estos juegos departamentales. Por ejemplo, el taekwondo, Armando. Sí, señor, el taekwondo es una de estas disciplinas que estarán en Palmira a partir del próximo viernes desde las 5 de la tarde cuando inicien los Juegos Departamentales, que además serán transmitidos por nuestro canal regional Telepacífico. Por lo menos 4.000 atletas de diferentes lugares de Colombia y del mundo estarán disputándose estas 24 disciplinas y mostrarán todo su talento. Como lo dice Pablo, pues el Valle del Cauca es creador de ese nicho de campeones que nos están generando todos esos reconocimientos a nivel mundial y que seguramente en estos juegos tan importantes pues podremos observarlos y traer esos premios dorados, esas medallas que definitivamente son tan llamativas y que pues, cada vez que llegan obviamente los recibimos con toda la De felicidad la mejor del mundo. manera, nos llenan de mucho orgullo nuestros deportistas, por eso aquí siempre tendrán un espacio. Con esta información nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales. Les recordamos que estamos en Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. Estamos de regreso en Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Hoy hablando del servicio doméstico en Colombia, regulación, normatividad y economía. También les tenemos el estado del tiempo en las principales localidades de nuestro Pacífico. Préstele mucha atención a esta información. Sol y paraguas, Armando Gamboa. Sí, señor, iniciamos el recorrido en la capital del Valle del Cauca, que amanece hoy mayormente nublada con una temperatura de 20 grados centígrados. Mientras tanto, Popayán con 13 grados centígrados amanece nublada. Y seguimos en este recorrido por nuestro Pacífico. Ahora saludamos a San Juan de Pasto, cielo parcialmente soleado,
una temperatura promedio de 16 grados centígrados. Y seguimos en Quibdó, cielo nublado y una temperatura promedio de 23 grados centígrados. En la latitud internacional, ¿cuál es el estado del tiempo en Tokio? Sí, señor, en Tokio amanece hoy a 26 grados centígrados. Bueno, no tanto amanece porque ya el día ha pasado allá. Y recordamos hoy porque, Pablo, el 2 de septiembre de 1945, con la firma del documento de rendición de la última de las potencias del eje, se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Además, también es importante recordar al oriente del mundo, porque en el día de hoy se ha registrado una desaceleración económica en China, lo que provoca, por supuesto, una caída en las bolsas de valores del mundo que están directamente relacionadas con la economía de este país. Hoy en nuestro tema del día, en Economía HD, estamos hablando del servicio doméstico en Colombia, sobre la normatividad, sobre las diferentes garantías de los derechos laborales de todas las personas que trabajan en labores domésticas. Pues con ustedes invitadas estamos hablando primero sobre la remuneración, sobre los horarios. Se nos han quedado temas muy pendientes y la gente está muy a la expectativa, por ejemplo, de la remuneración por los dominicales, por los festivos. Ya hablamos de horas extras, ahora hablemos de los domingos. ¿Qué pasa ahí, doctora? Bueno, los domingos, si habitualmente se trabajan, o sea, si el trabajo es habitual en domingo, se deben pagar dominicales, si se trabajan más de 3 domingos, como te digo, al mes. ¿Cómo Se se hace el deben pagar prorrateo de los esas horas? dominicales. ¿Bajo el salario mínimo también? También, por día de salario. Bueno, el tema de la prima, pues todos los trabajadores colombianos tienen derecho a una prima, pero aparentemente los trabajadores domésticos no tienen derecho a esa prima. ¿Cómo se debe manejar exactamente? Sí, la ley dice que ellos no tienen derecho a una prima. Esto ya es algo que todos conocen y pues los que no tienen ese tema en conocimiento, pues eso ya no es, pero igual... No es ilegal no darles prima. No, no lo es, porque la ley establece que ellos no tienen, ¿es verdad, doctora? Que ellos no Así es, tienen novia, derecho a así es. prima. Injusta esa ley, ¿no? Un tanto injusta, sí. Injusta, sí. Bastante discutible. Injusta, Sí. sí, bastante discutible. Sin embargo, hay muchos avances, muchos desafíos que todavía tienen las personas que laboran en el servicio doméstico, pero ya se han presentado muchos alcances gracias a una ley generada desde hace algunos años, desde el año 2012. Por ejemplo, en materia de prestaciones sociales, ¿qué dice la ley al respecto? Yo como empleador, ¿qué debo hacer? Bueno, las prestaciones sociales a las que tienen derecho los trabajadores domésticos son las mismas que tiene todo el mundo, excepto por la prima. En este momento hay un proyecto de ley Sí. que quiere pues darle este beneficio también a los empleados del servicio doméstico, porque el fundamento para no dárselo, el fundamento legal es que la prima la pagan los empresarios, los que tienen una unidad productiva. Sí. Una unidad productiva de trabajo, entonces le comparte esas utilidades que percibe a sus trabajadores, y como la casa de familia no es una unidad productiva, entonces por esta razón no tienen derecho a prima, Y pero por a las ejemplo, demás prestaciones legales sí. Claro, y por ejemplo en materia de afiliación a una EPS, muchas personas que trabajan en el servicio doméstico ya tienen alguna afiliación por el régimen subsidiado. ¿Deben cambiarse al régimen contributivo o qué deben hacer? Bueno, en cuanto a la seguridad social en el tema de salud, hay que hacer la diferenciación entre las empleadas internas y las empleadas por día o externas. A ver, hablemos de internas. Las internas, bueno, las internas normalmente este contrato es un contrato que se hace de manera verbal, ¿verdad? Sí. Se hace de manera verbal, casi no se hace por escrito. Entonces, cuando es de manera verbal se entiende que es a término indefinido. Y cuando es a término indefinido, deben afiliarlas al régimen contributivo. Si están afiliadas al CISBEN, el CISBEN les guarda el cupo por 2 años. El CISBEN les guarda el cupo por 2 años, pero tiene que el empleador afiliarlas al régimen contributivo. Cuando es por días, deben estar afiliadas al CISBEN. O sea, si están afiliadas al CISBEN, siguen afiliadas al CISBEN, y el empleador debe pagar los demás emolumentos de la seguridad social, como son la prima, la ARL, la prima no, la pensión, La EPS, la pensión, la ARL. pensión, la ARL, y bueno, la caja de compensación no, porque la caja de compensación también es para las empresas. Bueno, entonces, bajo ese concepto y lo que hablamos ahora, pues las representantes Ángela María Robledo y Angélica Lozano son las ponentes de este proyecto en el Congreso de la República. ¿Qué beneficia más
a las personas? ¿Contratarlas naturalmente o por agencia, en este caso, como las que usted representa? ¿Cuáles son los beneficios que puede traerle una persona si yo quiero contratar a alguien y lo llamo a ustedes? Claro que sí, hay algunos beneficios. Lo que se busca aquí es esa seguridad, esa tranquilidad, que tú llevas una empleada que viene recomendada, que ya tiene un récord en la agencia y que ya la podemos recomendar y que pues tiene unos documentos previos, algo que es con la seguridad, tiene que ver todo con la seguridad. Unas referencias, Unas por ejemplo. referencias, viene con los filtros de seguridad básicos. Que son no es necesarios, que eso además. es muy importante, que no es lo mismo que te la recomiende el vecino, pues la amiga, porque en eso vienen muchas cosas que ellos no hacen previo para que la empleada pues te dé una tranquilidad en la casa. Claro. Ya hablamos entonces de derechos, es importante también conocer los deberes por parte de una empleada o empleado del servicio doméstico, que no solamente es un asunto de mujeres, también hay hombres que trabajan en el servicio doméstico o en otras actividades relacionadas con el hogar. A esta hora de la mañana les presentamos un vistazo al panorama internacional, un recorrido por el mundo. ¿Qué dice el contexto mundo en el panorama noticioso en Economía HD, Armando? Sí, señor, iniciamos el recorrido en CNN en expansión.com. Wall Street pierde casi el 3% por temores sobre China. El Dow Jones perdió el 2,84%, el S&P bajó 500 puntos, 500 bajó a 2,96 y el Nasdaq Composite cayó 2,94. La bolsa mexicana retrocedió en 1,85% para colocarse en las 42.911 unidades. Es la información que tenemos en el panorama internacional. Vamos a hacer una pausa para comerciales, pero antes hay una pregunta de una persona que nos la está realizando a través de nuestra cuenta de Twitter, @economíahd. En materia de deberes, si se ha pactado un contrato de manera verbal que tiene unas implicaciones por parte de derechos, por parte del empleado y del empleador, en deberes cuando esa persona decide finiquitar o terminar el contrato, ¿cuál es el conducto regular o cuál es el paso a seguir? Si la empleada, por ejemplo, dice, me aburrí, no quiero seguir más aquí, me voy y hasta hoy trabajo. ¿Lo puede hacer, doctora? Sí, lo puede hacer, puede renunciar. El empleador debe pagarle sus prestaciones sociales, su liquidación y quedar al día completamente con ella y dar por terminado el contrato. Muy bien, ahí está entonces la respuesta. Pablo, la Hacemos- invitación, qué pena que lo interrumpa, para que ver. participen porque se están generando opiniones en Muchas. las redes sociales, @economíahd en nuestro Twitter, y voy a hacer un comentario que hace Ángela Valencia. Me parece que la mayoría de las cosas que se están diciendo, las personas no las cumplen y se les da por traer una cantidad de niñas del Cauca, dizque para educarlas, y terminan internándolas en las casas, pasando 30 años de sus vidas. Sabe que eso es muy cierto. Muchas personas piensan que le están haciendo es un favor el hecho de traerlos a la ciudad, y resulta que hay unos deberes muy importantes que cumplir y ellas tienen un derecho, y si no se cumple, por supuesto, llegan las sanciones y la penalización, las demandas, por ejemplo. Pausa para comerciales y ya regresamos. Parte final de Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Es el momento de conocer los temas en Amaneciendo. En contados minutos, aquí en la franja de las mañanas de Telepacífico, viene amaneciendo y ya están nuestros compañeros, a ver quién se encuentra por ahí. Mabel Kremer y Flavio Ramírez, les decimos feliz amaneciendo, qué gusto que nos acompañen, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Y por favor, ustedes nos cuentan en sus casos y en sus casas quienes realizan las labores propias del hogar. Comencemos con Mabel. Pues yo tengo mi mano derecha, mi asistente, Sí. que es la nana de los nenes y la que me ayuda en la casa, Bueno, Mabel, ¿y con todas las de la ley? con todas las de la ¿Paga ley. bien Mabel Kremer o no? Sí, yo pago bien, pues creo. Pues comparado con otras familias, creo que sí. Bueno, ¿qué dice Flavio? No, mire que yo no. Yo pues soy yo vivo lo pago solo, bien. entonces es muy fácil. Y además, no sé, siento que las cosas mi mamá me las enseñó a hacer y fácilmente puedo llegar a organizarme. No me gusta que me metan la mano en mis cosas. Él es buen partido. o sea, ¡Caramba! uno se casa Bueno, con él y lo pone a que organice la casa. Yo le barro y le trapeo, señora. ¿Qué quiere que le haga? bueno. Eso está muy bien. Hay que abarcar diferentes campos, ¿o no? Pues por favor, ustedes nos cuentan anticipos, avances de lo que van a hablar más adelante en Amaneciendo. Pues fíjese que tiene que ver Sí. algo con el tema que A ver, ustedes ¿qué están es? manejando. ¿Qué es?
¿De qué vamos a hablar, Flavio? es muy fácil que desde niños la mamá nos exija, vea, jovencito, póngase de pie, extienda su cama, a ver, no señor. deje la ropa por ahí. Y resulta de que uno de niño no comprende que fácilmente esos pueden ser los pilares de una vida de orden, no solamente en la casa, sino en el trabajo, en las relaciones afectivas y en una cantidad de aspectos. Hoy vamos a hablar del desorden y cómo nos afecta nuestra vida. Yo, por ejemplo, soy de las personas psicorrígidas con el orden. ¿Así? No me pueden mover el cojincito, el tapete tiene que estar derecho, todo impecable, todo organizado. Pero eso- cuando uno es mamá, pues los niños no entienden eso, Claro, porque ellos difícil. tienen otra dinámica. Claro, para allá voy. Me imagino que el todo es llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Tampoco es la obsesión por ser supremamente psicorrígido. No, yo tiendo a la y las obsesión. labores. Tiende a la obsesión. Para ¿no? ser sincera. Ah, caramba. Y Sí. Flavio, organizado, ordenado. Súper organizado, la verdad, si veo que hay algo desordenado, todo el día lo estoy pensando hasta que en la noche o el día después tenga que organizarlo. Yo creo que las personas que han ido a mi casa, a Mabel no le ha tocado, pues se pueden dar cuenta. Procuro, tampoco sin darme tanto palo porque hay que descansar de vez en cuando. Y en el descanso a veces uno puede dejar cositas por ahí. Cosas interesantes que ustedes conocerán hoy en nuestro programa. Ya nos vemos entonces. Chao. Chao. Feliz amaneciendo. Nosotros tenemos 30 segundos implacables para que nuestras invitadas nos den conclusiones, mensajes finales frente a nuestro tema del día que está relacionado con el servicio doméstico. ¿Con quién arrancamos, Armando? Sí, señora, arrancamos con Nubia Ulloa, directora de marketing de la agencia Empleo Doméstica Sky. 30 segundos, conclusiones, mensaje para las personas. Bueno, el mensaje es que traten de vincular empleadas que vengan con todos los filtros de seguridad, que vengan con todas las referencias, que sean empleadas que en la entrevista inicial les genere mucha confianza, porque hoy en día uno no sabe con quién se puede encontrar y que pues todo lo que puedan hacer a través de una agencia, eso les puede ayudar mucho en materia de seguridad. Muy amable, muchas gracias. A Gracias. usted, doctora, también le vamos a Gracias, pedir una Pablo. conclusión. Qué bueno que esté orientada a garantizar también los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas veces aquí todavía persiste la costumbre, a veces de la época de la colonia, de la época republicana, donde traemos niños y niñas a decir, bueno, es que quiero que me acompañe, yo le voy a dar el estudio y ella me va a ayudar con las labores del hogar. Eso, al parecer, no está permitido de ninguna manera y se puede denunciar. Sí, así es. Está expresamente prohibido este tipo de trabajo, en especial para los menores de 18 años, porque hay otros tipos de trabajo que los menores pueden realizar con permiso de Con sus padres, autorización. pero este en especial no. Ok, es decir, que si hay una niña o un niño trabajando en labores domésticas y si yo soy el vecino, ¿yo puedo decirlo? Así es, se puede denunciar ante el Ministerio del Trabajo y este impondrá unas sanciones. Bueno, Pablo, llegamos al final. Muchísimas gracias a todas las personas y los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Quiero hacerles una comparación para terminar. Mire, en España entre 10 y 15 euros se gana una persona que hace labores domésticas al día. Mientras tanto, en Estados Unidos, Pablo, puede ganarse hasta $18 por hora. Y yo voy a rematar con esta conclusión. Todo trabajo debe contar con los derechos, con los deberes, pero sobre todo trabajo es digno y es digno de admirar. Es una Así función es. común y corriente el servicio doméstico. A ustedes muy amables, muchas gracias por acompañarnos. La invitación es mañana a las 7 de la mañana con más Economía HD y a que sigan conectados con Telepacífico, próximamente transmisiones de los Juegos Departamentales. ¡Feliz día!